Altum, Duc in altum, mis queridos hermanos, viva Cristo Rey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial en adoración y liberación, un programa en el que vamos a contar con la participación gozosa de una persona muy especial, de una persona llamada desde hace muchos años por el Señor y la Santísima Virgen María para cumplir una misión y un papel muy importante en estos últimos tiempos. Mis queridos hermanos, antes de comenzar y presentarles a nuestro invitado especial de hoy, quería hacer una breve reflexión. Ustedes saben, y así lo venimos sosteniendo en Adoración y Liberación en todo momento, que todo lo que tiene que profetizarse, que todo lo que se ha profetizado y que todo lo que tiene que suceder está contenido en las Sagradas Escrituras. Que las Sagradas Escrituras, la Santa Tradición, el Magisterio Bimilenario y la sana doctrina de la Iglesia son las que rigen nuestra vida, nuestra fe, nuestro presente y nuestro futuro. Pero que nosotros somos muy difíciles a la hora de entender, a la hora de hacer caso a la llamada del Señor, que desde hace 2000 años, con la llegada de Jesucristo, completó lo que desde antiguo ya Dios estaba profetizando para nosotros y que está recogida en la Biblia. Por eso el Señor se ha ido sirviendo constantemente de revelaciones que pudieran seguir avisándonos, seguir ayudándonos, seguirnos haciendo entender. De ahí tantas revelaciones marianas, tantas revelaciones privadas y tantas manifestaciones del Señor. Pues bien, nuestro invitado de hoy es una persona muy especial en este sentido. Todos ustedes lo conocen de una forma o de otra, pero Adoración y Liberación quiere que hoy lo conozcan de una forma más personal, más cercana, de una forma en la que entiendan por qué ha tenido que pasar este hombre durante todos estos años para cumplir con la voluntad de Dios, y de una forma en la que evidentemente ninguno de nosotros estamos obligados por la fe a creer en las revelaciones privadas, pero todos nosotros sabemos a cuáles de ellas nos podemos acoger para seguir profundizando en la fidelidad a Dios. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que el discípulo, Julián Soto Ayala. Julián, buenas tardes desde España, buenos días en México. Buenos días desde México, gracias Vicente por darme la oportunidad de participar en tu programa, en tu canal. Estoy lleno mi corazón de gozo por compartir a todos mis hermanos a través de estos medios tan importantes y tu trabajo. Que el Señor lo bendiga siempre y te acompañe siempre. Muchísimas gracias, Julián. Sin duda que la alegría y el gozo es mío por poder compartir con las decenas de miles de seguidores de Adoración y Liberación de este remanente fiel universal en todo el mundo, tu mensaje, tu apostolado, tu obra y tu trabajo. Gracias de corazón a ti, a las personas que te han ayudado y asistido para llegar hasta aquí, también a Silvia, hermana nuestra de España, al apostolado de la Santa Cruz Gloriosa y a todos los que han hecho posible este encuentro gozoso entre Julián Soto, el discípulo, y Adoración y Liberación. Bien, si me permites un segundo, Julián, voy a hacer una breve presentación por si alguno de nuestros hermanos no saben con quién estamos hablando. Queridos hermanos, es un gusto presentar en este canal al profeta mexicano para los últimos tiempos, Julián Soto Ayala, el discípulo. Casi todos seguro lo conocéis, casi todos seguro habréis leído los mensajes que se le han ido revelando a través de los años para el pueblo de Dios. Pero puede que alguno de vosotros no lo conozca o no sepa la misión que el Señor y la Santísima Virgen María le tienen encomendada. Por lo tanto, y con la introducción que yo les he hecho, hermanos, en relación a para qué el Señor nos envía las revelaciones privadas y de qué manera nosotros con el corazón abierto hemos de discernir qué significan para nosotros, les pido que dispongamos nuestro corazón en esta tarde, en esta mañana, en México, para escuchar y para meditar
con el alma abierta, este testimonio que discípulo nos va a dar. Él siempre se ha mantenido fiel a las directrices que el Señor le ha dado. Es cierto que ha sufrido muchos ataques, que ha sufrido difamaciones, que ha recibido todo tipo de embestidas contra su persona, pero no ha dejado de trabajar incansablemente para cumplir la misión encomendada. San Pablo, mis queridos hermanos, dijo que sin amor nada somos. Y esta virtud es la que todos los santos de todos los tiempos han resaltado como primordial. Por ello, pongamos todo el amor del Señor en nosotros en este día y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en esta entrevista para, sobre todo, seguir los dos fines que Adoración y Liberación siempre remarca: dar gloria a Dios y salvar almas. Fines compartidos con la misión que durante tanto tiempo viene realizando el discípulo. Que las palabras del discípulo calen en nuestro corazón. De nuevo, Julián, gracias por estar aquí y si me lo permites, pues voy a abusar un poquito de tu tiempo para hacerte unas preguntas que puedan ayudar a tantísimos seguidores a entender tu misión. ¿Te parece? Muy bien. Bien, Julián, para los que no la conocen, ¿podrías darnos una breve explicación a tu forma, a tu modo, como más cómodo te sientas, de la historia de tu vida? Sí. Recuerdo que en el año 1975, en un momento crucial de mi vida, yo había tomado la decisión de quitarme la vida. Entonces tenía 17 años y no había hecho la primera comunión. Yo nací el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima. Y cuando estaba por cumplir el propósito, yo había llevado una vida en las drogas. Consumía, vendía, bueno, todos los pecados del mundo que puede cometer una persona. Yo los cometía. La mentira, el robo, la pereza, bueno, todas estas cosas dentro de un ámbito de soledad, de miseria y abandono, porque a los 11 años me fui de la casa paterna y anduve viviendo entre las pandillas, entre la basura, entre las casas abandonadas. De pronto me encontraba sentado enfrente de una gran catedral y da una muchachita como de unos 16 años, muy hermosa, con sus facciones muy finas, me dijo: yo quiero invitarte a algo muy importante, porque ya sé lo que ibas a hacer. Se apareció de pronto. Entonces yo le pregunté que si quién era, y me dijo que luego en breve me diría su nombre, y por qué ella había llegado ahí conmigo. Estaban por iniciarse las pláticas para hermanos, para jóvenes en el auditorio de catedral. Era domingo, y me dijo: te espero mañana a las 6 de la tarde en el auditorio. Allí dijo, señalando con su dedo la gran catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Esto es en el norte de la República Mexicana, expresamente por allá en la ciudad de Mexicali, Baja California Norte, en la frontera con Estados Unidos. Ella me acompañó durante 6 días que duraron las pláticas cuaresmales, y todo el día en el Inter y en los descansos me enseñaba a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. Me habló de los mandamientos de la ley de Dios, los sacramentos y la importancia de rezar el rosario. Me dijo que tenía que volver a mi tierra y prepararme para mi primera comunión, la cual hice un año después, a los 18 años. Entonces ella me dijo en ese encuentro, que era un encuentro, Vicente, así no como una aparición, ¿verdad? Sino como una persona viva. La Virgen está viva, porque yo escuchaba su voz con mis oídos, porque yo podía dirigirme a ella, podía saludarla y podía apreciar su belleza, su estatura, que era perfecta, y su forma de vestir, como las campesinas de la región, muy humilde. Pero lo que más me llamó la atención, Vicente, era su voz. Era como una melodía muy suave. Yo sentía que una luz me envolvía y de pronto se me olvidó
lo que iba a hacer quitarme la vida en ese momento, porque yo llevaba un sufrimiento en mi corazón, un rencor, una amargura, un odio, un resentimiento que nunca había podido sanar porque nunca había conocido al Señor de señores, ya que nadie ni mis padres me llevaron a la iglesia y mi preparación para la primera comunión catequética empezó a los 17 años, después de que pasó esa fecha del verano de 1975. Se aparece ella y me enseña la verdad, se manifiesta como la madre de nuestro Señor. Cuando yo entonces, como le digo, iba a cumplir los 17 años de edad, me ubica en la realidad de mi vida, en la realidad espiritual de ese encuentro que toda alma debe tener con nuestro Dios y Señor Jesucristo. Cuando yo la reconozco que se aparece en el cuadro de la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora Patrona de México, está la imagen de 2 metros diferente y su imagen se estampa de pronto. La figura se estampa en la imagen de la Virgen de Guadalupe, el último día cuando ella se despide. Y veo que las facciones de la Virgen de Guadalupe empiezan a cobrar color y su mirada empieza a tomar brillo muy especial, y yo escucho que mueve sus labios y me está diciendo algo a mí. Yo estoy solo dentro de la catedral el domingo a las 7:20 de la mañana. Están preparando todo para la misa y empiezo a llorar y llorar. Y el párroco me dice: oiga, usted está llorando, deje de llorar o yo voy afuera porque va a empezar la misa. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Está enfermo? ¿Que hay un doctor? No, yo no necesito un doctor, padre, déjeme llorar porque me duele el alma y el corazón de tantos años que viví sin conocer el amor de Dios y ahora se me está dando. Y ha ocurrido algo maravilloso. Esa imagen de la Virgen de Guadalupe es la muchachita que se me apareció, me habló y me catequizó durante los 6 días que titularon los ejercicios cuaresmales, donde había 600 jóvenes en ese auditorio. Eso lo recuerdo perfectamente, que ella me anunció algo de la misión y me dijo que empieza en 1900, perdón, un tiempo después me volvería a encontrar con ella y me volvería a hablar. Y sí me he adelantado un poco, vean la fecha de la segunda aparición, porque esta fue la primera en 1975. Primeramente la misión conmigo, la misión de ella para conmigo fue catequizarme y enseñarme a leer y escribir, porque yo no tengo ni un título de educación básica primaria, ni secundaria, ni preparatoria, ni una carrera. Yo soy un campesino que trabajé de los 17 años hasta los 22 en el sol para ganarme la vida en las labores y faenas del campo, ya que mis padres eran campesinos. Y yo, pues nada más 2 años en la escuela y no sabía leer ni escribir, y ella me enseñó. Pero me enseñó las verdades de la fe. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo y los problemas que es enfrentar en los últimos tiempos? Fue una fase preparatoria inicial en que yo conocía al Señor, me entregué a Él, serví en la misión, me preparé, hice mi primera comunión, estuve en el monasterio de los monjes de Fátima 1 año para probar vocación. Nunca llegué a ser sacerdote porque no era esa la voluntad de Dios, sino la voluntad de Dios era que yo continuara hasta estos momentos como un laico para dar a conocer todo esto, regalos maravillosos para la humanidad que el Señor ha entregado a través de estos años que ocurrieron. Después, cuando está el segundo encuentro, en 1984, termina esta preparación espiritual y ella viene a verme y a platicar conmigo en una fecha muy especial, del día 24 de junio al día 27 de junio. Recordemos que el 24 de junio fue el santo relacionado a San Juan Bautista. Eso es. Y el día 27 de junio es el día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Socorro, eso. Pero esta aparición es distinta porque la Virgen se aparece por primera vez en la vocación de Nuestra Señora Reina de la Paz en 1984. De hecho, pues yo no conocía la imagen de la Reina de la Paz, pero cuando la Virgen esa se me apareció ahí del arbolito, porque era una forma tridimensional de rayos que venían del sol y traspasaban la corteza terrestre. Aparecía un círculo de luz sobre el arbolito y allí aparecía Nuestra Señora Reina de la Paz. Y ocurrieron muchos hechos sobrenaturales, como la llegada intempestiva
de viento fuerte que me hacía ponerme de bruces en la tierra del lugar donde estaba, porque era el campo de cultivo. El campo de cultivo. Y después venían cientos de pájaros a cantar en el arbolito. Se hacía un gran silencio. Ella movía sus labios y me decía, escribe lo que te estoy diciendo. Desde este momento, hermanito Vicente, puedo contabilizar más de 70,000 mensajes. Desde ese momento hasta ahora. Pero de esos 70,000, únicamente conservo como una tercera parte, o la mitad. ¿Ya? Y muchos están guardados primero por obediencia al obispo, que me prohibió dar a conocer los mensajes y fue expulsado de esa diócesis, porque él decía que yo había perdido la memoria y que Dios me hablaba así de esa forma, y que él estaba muy preparado, que no podía la Virgen hablarse, manifestarse de esa forma, pero yo seguía recibiendo y escribiendo los mensajes por medio de locución interior. Cuando la Virgen, Reina de la Paz, viene, hay un arco iris que proviene de los rayos ardientes del sol del verano, traspasando el más fino de los cristales. Y ahí me dijo que en los próximos 10 años tendría yo un encuentro muy especial con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y esto ocurrió en 1994, en el mismo campo de cultivo, las mismas fechas, del 24 de junio al 27 de junio. Nuestro Señor vino en persona, estaba como a unos 500 metros de mí y me llamaba y me decía, ven. Yo le decía, no voy. Y él empezó a caminar hacia mí envuelto de luz. Yo caigo de rodillas y pido a la tierra que me traiga en ese momento y empiezo a echar agua bendita, porque creo que es el demonio que me está tentando en ese momento para correr y escapar de ahí. Pero el Señor estaba delante de mí y me dice, levántate y mírame a los ojos. Yo tengo los ojos cerrados. Como yo no me levanto, Él me levanta con su brazo y me mira a los ojos. Y todo se llena de luz a mi alrededor. Y dice, yo soy el que estuve muerto y he resucitado, estoy vivo, el Cordero que vive para siempre por los siglos de los siglos. Ten paz, hijo mío. Yo soy. Así se presenta el Señor y me describe los pormenores de la misión, como la quinta aparición, el quinto día, me da el nombre del discípulo que escucha y enseña. Y yo le pregunto, oiga, Señor Jesús, ese nombre está muy largo, puede ser discípulo nada más, y él contesta, está bien. Entonces digo yo, empiezo a escuchar de labios del Señor la misión. Él llama a conformar grupos de oración de reparación y desagravio al Padre Celestial a través de los sagrados corazones de Jesús y de María, y me da la formación de un folleto de oración que se llama Reparación y Desagravio a los dos sagrados corazones, y los grupos de oración que tenemos en todo México y en 5 países del mundo están llevando ese folleto de reparación como una guía, porque es una reparación al corazón de Dios Padre mediante los corazones de Jesús y de María. Entonces me habla de la fundación de las comunidades de preservación de la fe para los últimos tiempos. Me revela los habla de los triángulos de luz, no todos, porque 15 años después se me entrega la verdad sobre los triángulos de luz. Me habla sobre la Tercera Guerra Mundial, sus efectos, las pandemias. Me habla de cómo iba a llegar a este tiempo a conocer los años proféticos, que es lo central de lo que yo quiero hablar ahora, para ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué son los años proféticos? Me lo explica claramente y me dice, fíjate, hijo mío, yo el Señor, el alfa y el omega, la omega. Estuve muerto y vivo para siempre, yo te envío. Y él extiende su brazo y me dice, ve, que yo te lo mando. Y si no cumples tu misión, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Julián. Esta es la misión que hoy te entrego. Ve y dile al mundo, que todo se dé a conocer de lo más importante del año 2014 en adelante, se dé a conocer todo sin miedo, porque yo te lo mando, porque el mundo ha entrado a la generación más perversa y adúltera que se haya conocido a través de la historia del mundo. Y esta generación, ahí me explica que empezó en el año de 1925 y termina en el año 2025.
es decir, 100 años, de una generación que le dice a Dios, no te necesito, de una nación que le dice a Dios, hoy vamos a aprobar el aborto, de una nación que le dice a Dios, hoy vamos a considerar al demonio en las ciudades y los pueblos. Me habla de un ecumenismo falso, de una religión universal y de un nuevo orden mundial. Me dice que vendrá el hambre sobre la tierra, me dice que vendrá la guerra y las plagas y las epidemias, y la gente perderá su fe. La gente perderá la caridad, la gente perderá la esperanza. Y todavía el resultado de estas pérdidas, de estas tres virtudes teologales, entra el año de la herejía, de la apostasía y el cisma. Y vendrá un nuevo pastor que dirigirá remanente fiel a la iglesia hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta la parucía. Julián, es realmente sobrecogedor escuchar, porque antes de hablar te quiero preguntar sobre esto, sobre qué son los años proféticos realmente y en qué años nos encontramos, pero es que según lo que me estás indicando, por tu parte, tu preparación catequética, tu preparación para la comunión, no había sido ninguna y es directamente llevada por la Virgen María. Y además, la Virgen María comienza en su primera aparición a ti en el año 75, por cierto, el año en el que yo nacía, ya te aparece a ti la Virgen María y te prepara para la aparición de nuestro Señor, que si no he entendido mal, se produce en 1994 por primera vez. O sea que son 19 años de preparación de la mano de María para encontrarte con Cristo. Y nos has hablado de más de 70.000 mensajes recibidos. Así es, diariamente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí. Y esperemos, estos mensajes no son para guardarlos en un cajón, son para darse a conocer a todo el mundo, sobre todo en estos tiempos. Pide Vicente que dé una explicación, si me permite, de los años proféticos, ¿qué son? O sea, claro, ¿cómo podemos enfocar esos años o centrarnos en el año profético que vamos a entrar? Pues bien, esto sucede en el verano de 1999, que se ve esta revelación en la cima de un cerro, bajo un calor de 45 grados, en el cerro. Empiezo yo 3 horas de oración, me vienen las visiones de los triángulos de luz, de las comunidades y los años proféticos. Esto ocurre en el verano de 1999. Subo a la cumbre del cerro, que es una extensión de 3 kilómetros al noreste de una ciudad importante en la provincia de Sonora, en México. Y después de 3 horas de oración, viene esta visión de los años proféticos que el Señor viene describiendo para identificarlos y ubicarlos al tiempo que estamos viviendo en 14 acontecimientos que van a ocurrir y que en estos años va a haber el cumplimiento de todas las profecías dadas a la humanidad desde el año 1830 hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1830, recuerde usted, hermanito, que ocurrió la aparición de la medalla milagrosa a Santa Catalina en la rueda de Bar, en París. Allí las profecías y mensajes que se han dado desde ese tiempo hasta acá, incluyendo Fátima, Garabandal, Akita, Japón y otras apariciones importantes en el mundo, van a tener cumplimiento en esta centuria, o sea, de aquí a 2025, que es la generación que empezó en 1925. De los años proféticos terminan precisamente con el año 1, que lo ubica en el año 2025. ¿Por qué el año 1? Porque los años proféticos son 10 y se enumeran del número 10 al 1. Y existe un año 0 que está entre la mitad de 2025 y la mitad de 2026. Entonces, para que usted sepa la diferencia de los años, o nuestros hermanitos sepan que están escuchando esta grabación, que los años proféticos, a diferencia de los años civiles, empiezan un 24 de junio de un año y terminan el 24 de junio del año que le sigue. Vamos a suponer, se acerca el 24
de junio de este año 2020. Va a iniciar el año profético número 5. ¿Me entienden? Año profético 5. Va a iniciar y termina el 24 de junio del año 2021. Entonces, ese es el año profético 5. Ya están pasando 4, donde se cumplieron exactamente los 14 acontecimientos que enumera cada año profético, y donde estaba pues la muerte de personas importantes, tsunamis y todo lo que tecnología biométrica y cibernética y todo lo que está llegando a través de la comunicación de todas las ondas satelitales. Viene incluido aquí algo muy grande que va a suceder en este año profético 5. Y yo quiero advertir a todos mis hermanos que si no nos volvemos a Dios, si no nos volvemos hombres y mujeres de oración y cumplimos con la ley divina de los 10 mandamientos, las consecuencias van a ser terribles, porque estamos entrando al nuevo orden mundial, al dominio universal de todas las cosas, y el mayor año donde se va a dar la herejía, cisma y apostasía. Un falso ecumenismo al lado del nuevo orden mundial, gobernando las mentes de las personas para someterlas a voluntad y hacerles perder el libre albedrío, hacerles perder su voluntad y convertir la humanidad en una humanidad esclavizada mediante el control total de todas las cosas, mediante un sellamiento, mediante un microchip, mediante una vacuna, mediante transmisiones de alta y baja frecuencia, de antenas que nunca antes se habían instalado en gran cantidad en todo el universo. Toda esta tecnología, pues, y la ciencia moderna, dice el Señor que el demonio está inspirando a los hombres de ciencia y a los hombres que tienen el poder económico para crear armas mortales para la humanidad, invisibles, como enormes virus que van a causar grandes destrozos y muertes, no solamente en los seres humanos, sino también en los animales. Y también en este año profético se da la mutación de las especies, el cambio genético de las personas, en la fauna, en la flora, pero hay un cambio provocado y un cambio que Dios quiere. También el año profético y los años proféticos traen 14 acontecimientos malos, pero también traen 14 acontecimientos buenos. Se prepara el ejército celestial. Ahora San Gabriel, San Miguel y San Rafael Arcángel están aquí para defendernos, para ayudarnos en esta batalla espiritual contra las fuerzas del mal. Pero vuelvo sobre los años proféticos, y ya en resumen son 10, se cuentan del 10 al 1. Vamos a entrar al año 5, el 24 de junio termina el año profético 6, y vamos a entrar el 24 de junio de este año al año profético 5, que termina en 24 de junio del año 2021. Viendo toda esta lista de los años proféticos, le podría decir, mediante el cálculo de estos años proféticos, que es un cálculo que luego explicaré si hay la oportunidad de otra entrevista, como es el espacio-tiempo-hombre y el espacio-tiempo-Dios. Interesantísimo. El espacio-tiempo hombre usted lo mide con un reloj, con un calendario, con horas de trabajo, con horas de estudio, con horas de descanso. Y el espacio-tiempo hombre se mide por los medios de comunicación que están tendidos al poder económico mundial en un 98.5%, totalmente vendidos al servicio de las élites poderosas y de los gobiernos comunistas, ateos y masones que dirigen algunos países. Y todo esto se ha ido como una mancha roja que está extendiendo el comunismo por toda la tierra. Y la gente es un comunismo ateo, que junto con la masonería están provocando un alejamiento de Dios, que el ser humano se aleje de Dios, que no confíe en Dios, que reniegue de Dios, que lo aparte de sus vidas. Por eso está surgiendo la consagración luciferiana a Satanás, que hay que romper. Entonces, cuando el mensaje dice el Señor, yo quebraré el yugo del violento, es decir, Él va a hacer justicia, teniendo cumplimiento con los 13 acontecimientos de San Sebastián,
de Garabandal, donde tuve la oportunidad de estar, que es un lugar precioso. Y yo sentí que ahí iba a bajar una columna de fuego el día que se ocurra el gran milagro. Y hablemos también del castigo, porque tengo los años proféticos, como le decía, en el tiempo, espacio, Dios, no son tiempo, espacio, obra. ¿Cuál es el tiempo que mide el discípulo del tiempo, espacio, Dios? Es aquel que se puede estirar, alargar, o se puede cortar según la respuesta del hombre. Pero Dios es inmutable, mi hermano. No va a cambiar él de su decisión y en su parecer. Puede minorar la intensidad de las catástrofes. El cambio tiene que llegar a esta tierra, no se va a acabar. Se va a regenerar una fuerza que el ADN, las células, las moléculas, las plaquetas de la sangre. Nuestra propia vida va a rejuvenecer cuando llegue ese tiempo de la victoria de Jesucristo sobre el anticristo, sobre las fuerzas del mal. Le puedo decir entonces, mediante estos años proféticos, en el tiempo, espacio de Dios, que Argentina será golpeada en sus aguas marítimas en el año profético 4, que empieza el 24 de junio de 2021, a todos mis hermanos argentinos, y termina el 24 de junio de 2022. A Eos, el asteroide, el cometa, he nombrado así para el Señor, porque va a castigar los pecados de inmoralidad sexual, de lesbianismo, homosexualismo, impureza sexual y los pecados de la idolatría. Eos es el día del aviso. Digamos que el año profético 4 es el día del asteroide, del aviso y de la iluminación de las conciencias. Y en el periodo del año profético 4, entonces el año profético, hasta el año profético 3, ocurrirá lo que nuestra madre anunció en San Sebastián de Garabandal, porque esos mensajes son divinos, son del cielo, y nadie debe dudar que la Virgen se apareció allí para dar un mensaje a la humanidad. Si no cambian, Dios va a hacer derramar la copa de su justicia sobre el mundo, y las naciones serán aniquiladas en su mayoría, y sobrevivirá un 25% de la población humana. Y después de que ocurra el castigo, solamente un 5%, Señor, va a ocupar cielo nuevo y tierra nueva, y no es el fin del mundo, como muchos dicen por ahí. Este mundo va a ser renovado con la fuerza poderosa de Dios cuando se empiezan a cumplir esta bendita profecía que la Santísima Virgen, nuestra Madre hermosa, viene a darnos como señales de advertencia y de preparación, porque hemos pecado y hemos ofendido a Dios, y el amor de Dios no está en nosotros. Entonces, en estos años proféticos que a mí sí me asustaron, como humano, sí tuve miedo, y le dije al Señor que no suceda. Pero me dijo el Señor, hijo mío, si no sucede, si no se acorta el tiempo, incluso la humanidad y los seres humanos van a sufrir mucho, porque no saben lo que viene. Y esto no es un juego. Vienen cosas muy duras, y que en algunos lugares de la tierra van a comer la gente los árboles secos, las raíces, porque no va a haber alimento, porque muchas plagas van a arrasar todo lo que está sembrado, y la producción va a mermar en su gran mayoría. Y la gente no va a poder recibir a tiempo los insumos, la alimentación, todo lo que necesita para sobrevivir en la tierra. Entonces, el año profético del asteroide Eos, del aviso, del gran milagro y el castigo anunciado en Garabandal, ocurren en este trienio de años proféticos, desde el año 4, como decía, hasta el año del año 2023 es que están ocurriendo estos acontecimientos en el que el discípulo ve que hay un armamento nuclear muy grande que será puesto en función después de una guerra con armas químicas y biológicas iniciada en el año 7. El año 7 profético fue 2019, si no mal me equivoco, no me malubico los años proféticos. Empezaría en el año 2019 una guerra con armas bacteriológicas y químicas, y después seguiría con armamento nuclear en el año profético 7, 2018-2019,
Y hasta el año profético 3, hasta el 2023, duraría esa guerra mundial, universal, y que sería pues terminada con la firma de un tratado de paz, porque el anticristo ya está haciendo su declaración en el mundo, y pronto va a haber una, según las profecías del año profético 5, una manifestación en el cielo y una supuesta invasión extraterrestre. Oigan, mis hermanos, ¿cuántos testimonios se oyen en los chats, en los programas de video de YouTube, de seres extraterrestres que nos están visitando y que incluso que han tenido contacto con ellos? Yo sé que este tema no es muy fuerte, pero yo sé que muchos demonios están tomando apariencia de seres extraterrestres, y por eso cuando habla de la aparición de seres mitológicos, mitad animal, mitad hombre, es que la genética va a estar cambiando y las personas también van a estar cambiando. Y una de las cosas más hermosas que tendremos, mi hermanito, dentro de los años proféticos, es la aparición de santos y santas de la iglesia y profetas del Antiguo Testamento. El Señor me dice que el profeta Daniel ya está aquí. Volverá el profeta Eliseo, volverá el profeta Elías, para fortalecer la guerra y la batalla espiritual. Va a ocurrir la protección sobrenatural del remanente fiel de la comunidad de Santiago, la multiplicación de los víveres en casos de escasez, y también el regalo de la medicina del cielo, que es otro apartado que el discípulo ha recibido para los años proféticos, de cómo ponerse usted una vacuna. Por Dios, una vacuna no, dice el cielo, la naturaleza nos ha dado. Por ejemplo, tenemos el té de Saus, que es un árbol que crece a las orillas de los ríos donde hay mucha humedad. Eso es para curar el virus. No hay vacunas. El que se ponga la vacuna nueva que va a salir, se le va a atrofiar una parte del cerebro para que no se acuerde nunca de Dios, ni de los mandamientos, ni que es cristiano, para empezar. Y la misma vacuna que están inventando van a degenerar las enfermedades que están en el ser humano, que ya son enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y otras cosas. Están los remedios del cielo. Hay que acudir a la naturaleza, al tecito, a las hojas del árbol, de la higuera, a las hojas, a los pétalos de rosa. Cómo descontaminizar los peces, descontaminar los peces y los mariscos del Atlántico y del Pacífico, que fueron contaminados con la radiación de la plata de uranio de China. ¿Cómo pueden contaminarlo y poder cocinarlo nosotros? Simplemente con aceite de oliva y metiéndole una medalla de la Inmaculada. En este tiempo, dice el Señor de los años proféticos, que los sacramentales, las medallas bendecidas, pues oxisadas, tendrán un gran poder para la salud humana y la salud espiritual. Porque va a haber mucho descontrol mental y la enfermedad de este año profético es la depresión, la angustia que le va a llegar a llevar a muchos al suicidio. ¿Por qué? Porque no oran. Porque la Virgen dice en los mensajes, miren, hijos míos, el arma más grande que ustedes tienen es el rosario y la cruz de mi Hijo Jesucristo. Levantarlo en las horas de la madrugada, donde quiera que usted esté, sobre los 4 puntos cardinales, bendecir al mundo con la cruz bendita y levantar el rosario y a grito de ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Vendrán todos los ejércitos celestiales a apoyar esta batalla espiritual contra el anticristo, porque el nuevo orden mundial ya está entre nosotros. Entonces, los años proféticos, como un dato histórico, pues empiezan en el año 2015 y terminan en el año 2025. Le hablaba de un año cero, que no corresponde a la decena de los años proféticos, y que se ubica desde el 24 de junio de 2025 al 24 de junio de 2026, donde ocurrirá el castigo anunciado en Carabandá. Y de ahí en adelante será un parte agua, darle vuelta a la hoja de la historia, y un cielo nuevo y una tierra nueva. No el fin del mundo, no la parucía todavía, porque la gente después del castigo tiene que ser preparada para la parucía de nuestro Señor Jesucristo. No puede venir a un mundo corrompido todavía y dañado, a un mundo herido, a un mundo que tiene resentimiento, que tiene odio, que tiene afán de dominio y de pervertir a las almas más nobles y puras. Jesucristo va a venir a una tierra purificada por la lumbre del cometa,
del asteroide Eros. Y hay un segundo asteroide, el Día del Castigo, que es el que produce el cambio de los continentes. De hecho, la Sagrada Escritura dice que es el día en que los cielos se van a enrollar como un pergamino y las montañas se van a mover de un lugar a otro. Los mares, los continentes desaparecerán y solo tendremos 12 regiones en el mundo. Es otro tema que manejo también en mi conferencia. ¿Por qué 12 regiones en el mundo? Porque 12 fueron las tribus de la descendencia de Israel por todo el mundo dispersas, y ahora el Señor las volverá a unir el día de su venida. Sencillamente sobrecogedor escucharle, discípulo, el fondo de estos mensajes que usted ha venido recibiendo y verlo a la luz de lo que ya estamos viviendo. Le haría muchas preguntas, pero quizá el Señor nos permita y desee que nos encontremos en otro momento, porque podríamos hablar largo y tendido para que nuestros hermanos lo entendieran de esa medicina para los últimos tiempos. Podríamos hablar largo y tendido de esas 12 regiones en las que va a quedar configurado el mundo y me parece muy interesante por la confusión que esto parece ser que atrapa a las personas en relación a que no estamos hablando al final de los años proféticos, que usted bien sitúa por los mensajes recibidos entre 2015 y 2025 en ese último decenio. No estamos hablando en 2025 o el 24 de junio de 2026, cuando acaba el 10º año, el año cero profético, no estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando de lo que algunos hemos venido a llamar el fin de los tiempos actuales, no el fin del mundo, ¿no? Para poder a partir de ahí preparar a la humanidad a la venida de nuestro Señor Jesucristo a esa tierra nueva, ¿no? Me parece francamente clarificador y desde luego hay datos que son sobrecogedores, porque cuando los mensajes le hablaban a usted de el inicio en 2019 de esas guerras mundiales bacteriológicas que después proseguirían con unas guerras nucleares, es que estamos con una guerra bacteriológica que ha empezado en 2019, ¿no, discípulo? Así es, hermano. Así es, y así es como absolutamente estaba profetizado y usted ha tenido la gracia de conocer. Julián, usted, imagino que la meditación y el discernimiento de estos miles de mensajes pues le llevan gran parte también del tiempo espiritual, del tiempo del hombre, que como usted bien dice, no es el tiempo de Dios. Pero claro, usted además ha puesto todo esto en práctica en una serie importante de acciones, de apostolados, de comunidades. Julián, yo quisiera, porque claro, yo me extendería hablando sobre los años proféticos y en qué control actual del plan de Dios nos hallamos, pero bueno, quizá tengamos otro momento de extendernos más sobre ello, pero yo ahora quisiera centrarme en ese apostolado que usted lleva adelante, entre el cual destaca de una manera muy relevante ese apostolado de reparación, justamente, que dirige usted, discípulo. ¿Cuál es la misión de este apostolado de reparación? ¿Qué es lo que se espera del mismo? La misión del apostolado de reparación inicia precisamente el día de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, en 1994. De ahí empieza el apostolado, y yo le digo a un sacerdote misionero americano, que era mi párroco y director espiritual entonces, le explico los pormenores de la misión, y con él fundamos el movimiento del apostolado de reparación y desagravio, que la misión es conformar los lugares de refugio en triángulos de luz. Los triángulos de luz es una visión del discípulo, igual que los años proféticos, que también necesita una explicación para poder ser entendida, ya que aparecen solamente 12 en el mundo de acuerdo a 12 regiones,
que serán preservadas en los últimos tiempos. La misión del apostolado de reparación y desagravio internacional, ya que el Señor nos ha permitido con su bendición llegar hasta Panamá, España, Portugal, Puerto Rico, Colombia, Bolivia y en todo México están iniciando estos proyectos de alejarse de las ciudades para construir la comunidad de refugio. Pero hay algo muy importante, hermanito Vicente, que la esencia de todo este apostolado recae en dos cosas. Aparte de preservar la doctrina verdadera y la fe católica tradicional, recae principalmente en dos cosas: la adoración perpetua al Santísimo Sacramento del altar, la Eucaristía, y la devoción especial con la consagración a la Santísima Virgen María. Es decir, los carismas de la misión son eminentemente eucarísticos y marianos. Todas las comunidades, todo el apostolado se centra en que Jesús sea adorado y bendecido perpetuamente en el Santísimo Sacramento del altar. Pero cuando ya estamos oyendo un mensaje que Él se va a retirar de los altares y no se va a hacer presente en algunas misas modernistas y ateas del nuevo orden mundial, el Señor va a retirar su presencia, pero habrá sacerdotes que sí van a poder consagrar objetivamente para que se dé la transición y podamos nosotros tener una verdadera comunión. La verdad está en que la Eucaristía tiene que preservarse en el mundo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando digan, ya no está aquí, cuando ya nieguen su presencia real, su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad, es hora de implementar los oratorios en las cavernas, en las montañas, en los pueblos, abajo donde sea, tener al Señor para adorarlo perpetuamente las 24 horas del día. Parece como una misión imposible, pero si pequeños grupos, pequeñas células se unen y tienen a Jesús sacramentado para adorarle noche y día, recibirán sobrenaturalmente la luz de la protección de Dios para todas las calamidades. Y de hecho puedo decirte que todas las personas que son eucarísticas jamás les va a tocar el virus, mal llamada pandemia y epidemia, porque no hay tal cosa. Sí es un virus, pero jamás le va a tocar a aquellos que están adorando constantemente al Señor, porque reciben una protección no solamente espiritual, sino también física, para que nada les dañe, ni siquiera el veneno de las serpientes, ni las pestes, ni las plagas. Y esa es una promesa para los que son fieles al Señor. ¿Ser fieles a qué? La esencia del apostolado es ser fieles a aquel que ha puesto Dios como sumo pastor de toda la iglesia, como su vicario. La verdadera gloria del olivo, que pronto el Señor le premiará abrazarlo y dándole su premio que se merece por haber sido fiel, Entonces el remanente fiel se conduce con una jerarquía todavía, pero no va a ser la cuánima que viene, sino una jerarquía santa, con sacerdotes santos, incluso con obispos santos y con un papa santo. De este es otro tema, Petrus, Romanos, pastor de pastores, que va a dirigir al remanente fiel. Y este es otro tema también bastante largo. Sí, un tema sobre el que comprender los signos de los tiempos, porque el ecumenismo mundial está en marcha y están nombrados a sus líderes, aquellos que van a colaborar con el dominio universal de todos los seres humanos para sacar a Cristo y a la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica es la única que va a sobrevivir sobre todas las religiones e iglesias y sectas del mundo. No hay otra, aunque esté dividida aquella cisma, aunque haya odio, aunque haya falta de oración, aunque haya acusaciones perversas, los sacerdotes pedófilos, los sacerdotes masones, modernistas, sigue siendo la iglesia de Jesucristo, donde ocurre verdaderamente el milagro de la transformación del cuerpo y de sangre del Señor Jesucristo, como dice el libro del apóstol San Juan, capítulo 6, el pan de vida eterna. Para poder tener la vida eterna, tenemos que alimentarnos en la Sagrada Eucaristía, pero tienen que ser ministros fieles, santos, puros. Amén. De los 400 profetas, que es otro tema,
sea, tengo mucho tema de qué hablar, falsos profetas, los verdaderos profetas, los 400 profetas verdaderos que hay ahorita en el mundo, pero van a ir desapareciendo poco a poco porque les están callando, silenciando, porque al demonio no le gusta que hablen con la verdad. Por eso el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De los lazos que el perverso enemigo de Dios extiende por todas las partes del mundo y que las almas que no hacen oración, que no estudian los mensajes, que dicen, es un loco que está hablando, o está enfermo de la cabeza, o está inventando cosas. No, el cielo está hablando a través de profetas. El cielo está manifestando una voluntad santa, divina y un querer divino, que es nuestra santificación de todos aquellos que escuchan los mensajes. Bienaventurados sean los que escuchan estos mensajes, porque serán saciados sus corazones de la sabiduría del Altísimo Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así es, discípulo. Amén. Así es. Y sobre este tema que ya ha adelantado usted, discípulo, quería ahora preguntarle, porque seguro que antes de dejarle reposar después de esta entrevista, seguro que nuestros seguidores van a necesitar una confirmación por su palabra de este tema de Petrus Romanus. Pero le quería acabar de preguntar, hablando del apostolado de reparación que usted dirige, de las comunidades como modelo también para lo que podemos hacer los que queremos permanecer asidos al remanente fiel universal, a la Santa Iglesia Católica de siempre. ¿En qué consiste una comunidad? ¿Qué tipo de comunidad? ¿Qué tipos de comunidad tiene? ¿Tiene varios tipos de comunidades organizadas desde su apostolado, discípulo? Esta parte, hermanito, del libro de los Hechos, capítulo 2, que describe la primera comunidad de cristianos. Ahí están todas las características. Uno estudia el libro de los Hechos a partir del capítulo 2 en adelante y va a encontrar todas las características de una comunidad como aquella que se formaba en los primeros siglos de la era cristiana. Se formaban las comunidades al amparo y al cuidado de los apóstoles. María Santísima estuvo un tiempo con ellas. Y después que ocurrió la dispersión por todas las partes del mundo, por la persecución que tuvieron y parece ser que terminaron, no es una utopía pensar ahora que estas comunidades volverían a formarse, pero santas, teniendo como centro de todas ellas a nuestro Señor Jesús sacramentado y la vida de oración y trabajo, porque son comunidades autosustentables que no necesitan ponerse la marca o el sello que hayan comprado para vender algo, porque producen alimento, producen toda la comunidad que se retira, siempre es fuera de las ciudades donde hay agua, donde está fuera de la contaminación y puedes llevar una vida de trabajo y oración con un reglamento, con una disciplina, con una vida de oración y trabajo y una vida de comunidad, y que también la forma de vestir en las comunidades, el comportamiento, el compartir el alimento, todo común, todo lo que se tiene ahí guardado para los últimos tiempos, la comunidad lo vive como si fuera un anticipo de lo que viene, un pedacito del cielo en la tierra, y esos lugares, esas comunidades son protegidas sobrenaturalmente de todas las catástrofes, desde las corrientes, de las explosiones del sol, de las explosiones solares, de los rayos ultravioleta, de los rayos gamma, son protegidas de la contaminación del aire que se respira ahí, protegidas de la contaminación del agua que se debe ahí, pero ahí se observa plenamente una vida de pureza, solamente centrada en la adoración, la reflexión, la oración, y como le digo, son comunidades que tienen como patrono al Señor San José. Todas las comunidades que se van formando de este tipo invocan la protección de San José, y hay fiestas especiales en el año, como la fiesta de Dios Padre, la fiesta del Señor San José, todas las fiestas marianas, el Día de la Santa Cruz, las vigilias de Navidad, de Año Nuevo, todo eso se vive aquí en las comunidades, pero hay que salirse de la ciudad y hay que dejar todo para ingresar a ella.
En una palabra, semejanza de Abraham, que dejó su tierra y su familia, su parentela, para irse a un lugar que Dios indicaba. De este mismo modo tienen que marchar. Y lo reafirma nuestro Señor Jesucristo, porque en los últimos tiempos, esto que estamos viviendo de este año profético, es salirse de los países, de la gente que trabaja allá, se fue a vivir allá, y nació en otro país, tiene que regresar a su país, por muchos motivos. Y estas personas que escuchan los mensajes, se ponen en contacto, el Espíritu Santo les une, los ángeles les unen en un mismo propósito, y dicen, vamos a fundar una comunidad. No, ¿por dónde? En tal parte, de tal manera que estas ya están en proceso de formación material y de formación también espiritual. Y muchas de ellas ya están funcionando, pero todavía apenas están en proyecto. Muchas veces, pues, falta también la capacidad de renuncia de las personas, de depender totalmente de la divina providencia y de la voluntad de Dios, y saber que las ciudades van a ser colapsadas totalmente y que en un momento dado no se va a poder vivir dentro de las grandes ciudades, no solamente por el sellamiento o la zona de las antenas modernas del proyecto G5, sino otras cosas más que vendrán. La gente tendrá que salir de las ciudades porque ya no se puede vivir en las ciudades porque son a semejanza de la Gran Babilonia, la capital de los pecados. Ahí se peca en los grandes puertos, en las grandes ciudades, la gente desnuda, el tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, pleitos, centros de brujería, de satanismo, de la nueva era de control mental, chamanes, falsos profetas. La ciudad es un hervidero de enemigos de la fe, completamente contaminadas. Entonces, cuando nos vamos a vivir al campo, al aire libre, en las montañas, es decir, este es un lugar consagrado para Dios. Nosotros también nos consagramos para Dios y la Santísima Virgen María, viviendo en comunidad con la semejanza de las primeras comunidades descritas en el libro de los Hechos. Ahí están las características. Si quieren saber más de las comunidades de fe en Triángulos de Luz, simplemente hay que leer los mensajes, porque hay que seguir un itinerario, hay que seguir un proceso, una metodología. Primeramente hay que saber que somos llamados por Dios para ir a los triángulos de luz, porque los triángulos de luz no cualquier gente va a ir allí. Claro. Va a ir gente predestinada a preservar la fe, de mucha fe y de mucho valor para defender la fe y de mucha pureza. ¿Dónde se encuentra esto? Pues solamente el Señor sabe, porque Él conoce los corazones. Y en cierto momento va a llevar a la familia completa, a hombres y mujeres, incluso a las mismas familias de los profetas o los profetas, a formar la comunidad como la alianza profética, que será una comunidad para puros profetas, como en los tiempos de Eliseo, como en los tiempos de Moisés, que los profetas tenían sus campamentos aparte, pero ellos bajaban a dar el mensaje de Dios a los reyes, a los gobernadores y al pueblo. Va a ocurrir exactamente lo mismo, mi hermano. Dios va a mandar a los profetas a las ciudades grandes, a los desiertos, a las llanuras, a las montañas, y le va a decir, la única forma de sobrevivir los últimos tiempos será conformar esas pequeñas células vivas de oración, donde María Santísima sea el centro, donde Jesús sacramentado sea el centro, y a donde vuelven la mayoría de ellos la misa tridentina en latín. Esto es algo muy importante, porque es la misa donde están volviendo nuevamente los arcángeles y los ángeles. Eso es, discípulo. Qué maravilla y qué claridad. Y además, como yo decía al principio de esta presentación, al final realmente el Señor se sirve de sus instrumentos, dada la tozudez nuestra, para entender lo que ya nos fue profetizado y explicado en las Sagradas Escrituras. Muy bien lo ha explicado usted, discípulo, cuando ha dicho, lean Hechos de los Apóstoles, ¿no? Para saber cómo es una comunidad. Es realmente reconfortante en la fe el darse cuenta de la misericordia y la paciencia que nuestro Señor sigue teniendo para con nosotros ya en las postrimerías de esta etapa, casi en el fin de estos tiempos. Discípulo, hablando de ello,
en estos tiempos justamente tan convulsos para la Iglesia, has comenzado a hablar del tema. ¿Qué nos puedes decir sobre el papado de Petrus Romanus y sobre todas las numerosas profecías que hablan de él? Es un tema en el que hay mucha confusión porque cada uno señala que Petrus Romanus será la gloria del olivo será los mensajes que la divinidad te ha transmitido, discípulo. ¿Qué tienen que decir al respecto de esto? Bueno, en la visión mística de la entrega de las llaves de Pedro, la llave de la iglesia, viene San Francisco de Asís, como le hablaba yo de la aparición de los santos y de las santas en algunos lugares para los últimos tiempos y el cumplimiento de los últimos años proféticos. Y un ángel no es un ángel cualquiera, es un ángel de jerarquía, es un querubín. Eso está entre los querubines y los serafines, que son los del alto rango de los ángeles y arcángeles. Vienen y entregan las llaves de Pedro que están en el cielo hasta ahorita. A Pedro Romanos, que pues lo único que puedo decir ahorita es que él dirige en la iglesia reducida y perseguida, pequeña, adoradores del Santísimo Sacramento y muy amantes de María Santísima. De hecho, esas dos características las tiene en su alma impresa Pedro Romano, porque preserva el don de la Eucaristía, promueve la Eucaristía, ama la Eucaristía, ordena que se alabe y se bendiga al Señor. Y la otra característica es que él también reza el rosario y le pide mucho a la Virgen y se consagra mucho a la Virgen. Pero él tiene que estar, digamos, apartado de los medios de comunicación, tiene que estar oculto a los ojos humanos, porque él está dirigiendo solamente una porción de la Iglesia Católica y no toda la Iglesia. Es más, si pienso yo que los mensajes que recibo de parte del Señor y nuestra Madre Santísima pudieran ser para toda la humanidad, no es así. Están destinados a un cierto número de personas. Por eso mucha gente no entiende los mensajes y dice, no, pues es una locura, mejor ni lo veo, mejor veo otro programa que no sea esto, que me da miedo, que me asusta, ni nada es cierto, o es falsedad. También cuando la imagen de Pedro Romanos no puede aparecer en los medios de comunicación, o se pueda saber el lugar donde está, corresponde a los planes de Dios, porque en ese entonces cuando él gobierna hay una persecución a la iglesia y a las cosas de la iglesia, como la cristiana en México, como la del emperador Nerón en los tiempos de Roma, las persecuciones, aquellas que tenían que estar escondidos en catacumbas, en grutas, para poder celebrar la cena del Señor, que así se llamaba la Santa Misa, porque así lo instituyó nuestro Señor en aquel momento del Jueves Santo. Pedro Romano vuelve a tomar la dogmática de la Iglesia como columna de la fe católica, los dogmas y la tradición. Se va a conocer porque defiende con su vida la verdadera tradición apostólica de la Iglesia, transmitida a través de los siglos. En él no hay nada de modernismo. Él no acepta ningún tipo de ecumenismo mundial donde todas las religiones se unen. Para él la única iglesia de Jesucristo, sí es la iglesia católica, pero por las circunstancias que él fue dirigiendo al remanente fiel, al pequeño grupo que es apartado y sacado para ser dirigido, tiene que hacerlo prudentemente, sabiamente y ocultamente, y para ello le asisten los profetas. Y Pedro también tiene cardenales, también tiene obispos, también tiene sacerdotes. Siguen la tradición de la iglesia fielmente la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, no adulterada. Él la sigue fiel como está la palabra de Dios, porque ya hay muchas versiones y traducciones de la Sagrada Escritura que han sido indebidamente alteradas. Y nadie puede agregarle algo ni quitarle nada a la Sagrada Escritura.
Petro Romanos cuida ese aspecto de cuidar también el derecho canónico en algunas cosas, lo cuida, defiende el magisterio tradicional de la iglesia. Él no anda haciendo visitas pastorales de un país a otro, de un pueblo a otro. Tiene a sus delegados y tiene como una plataforma de consulta, por decirlo así, a los profetas, los sacerdotes santos a su lado, los cuales son, pues, tampoco que es difícil distinguirlos en la tierra. Así es. Son tan pocos, porque solamente se les va a encontrar escondidos, ¿verdad? Escondidos de un nuevo orden mundial que los busca para acabarlos. Porque hay, pues nosotros hablamos otro tema más de Martín Lutero, el luteranismo, y luego vuelve el arrianismo, se le une el gnosticismo para estos tiempos. Entonces todo esto va creando una confusión y la gente no sabe a quién seguir. Ahorita hay una confusión, pero no puede haber un esposo que tenga dos esposas. Jesucristo no puede tener dos esposas, tiene una sola. No puede haber dos soles en el mundo porque hay un solo sol. Y esto en referencia a que Petro también gobierna una fracción muy pequeña de la iglesia, mientras que un falso pastor, que es el falso profeta, gobierna toda la mayoría de la iglesia que queda. O sea, los católicos tibios, los ignorantes, para que me entiendan. Entonces estas palabras sí son duras, porque yo estoy llamando tibios ignorantes, aquellos que no conocen la verdad, porque donde jamás se había proclamado que se cerraran los templos y las iglesias por motivo de un virus y una mal llamada pandemia o epidemia, cuando se están equiparando las religiones mundiales como si fueran iguales todas. Esta es una mentira del demonio. Hay una verdadera religión y una sola iglesia. Y de hecho, cuando ocurran las conversiones, la gente, algunos budistas, algunos musulmanes, algunos protestantes evangélicos, van a volver a la iglesia católica del remanente fiel, porque ahí van a encontrar la verdad. Porque Petrus, su característica, es la verdad de Jesucristo. Y lleva la cruz grabada de nuestro Señor en su pecho, en su corazón. Un pastor que sufre, pero un pastor que es bendecido. Un pastor que posee las cualidades de transportarse de pronto de un lugar a otro, en bilocación, múltiples formas de manifestaciones sobrenaturales, porque el Espíritu Santo le absorbe a Pedro. El Espíritu Santo está guiando a la iglesia de remanente fiel, pero necesita un hombre en la cabeza, y ese hombre debe andar por el camino de la verdad y de la justicia divina de Dios. Un hombre recto, un hombre santo. Pedro Romanos es un hombre que hace arder los corazones cuando habla él la palabra de Dios y cuando explica la doctrina de la iglesia. Sus palabras no son huecas como algunos pastores. Sus palabras llegan al corazón porque tienen impresas la luz del Espíritu Santo en su persona. Obviamente pocos le conocen, como no aparece en YouTube, no aparece en los laptops ni los móviles, nadie lo conoce su físico, pero él también me ha dicho en alguna visión del Señor que yo lo conoceré dentro de poco personalmente. Y por eso pues también debo andar, ¿cómo se dice? Escondiéndome por ahí. Escondiéndome en algunas partes por ahí para que, ¿verdad? Porque pues, cuando quieren sacar una verdad, están las amenazas de muerte, está la persecución. Pero la palabra de Dios no está encadenada y nadie va a enmudecer a los profetas de Dios cuando digan, este es el momento de que las llaves del cielo han sido traídas de nuevo a la tierra, porque no están en la tierra, están en el cielo todavía. Cuando ocurra ese momento, llega el pastor de pastores, pero gobierna la iglesia, como le digo, con otro falso pastor que está y que es la falso profeta o el primer ministro de la bestia o el anticristo. Es el que le entrega el platillo. El plato fuerte se lo entrega a la masonería, el esoterianismo. Eso es, discípulo. Entonces no se puede decir mucho de él, pero está próximo. Y solamente falta que se remueva el tocatejón, que es un hombre y es un papa. El misterio, para que se revele el misterio de esa iniquidad, donde la bestia y su ministro, el falso pastor, van a entrar en el ámbito mundial
con un nuevo gobierno y un nuevo orden de las cosas que nos van a querer imponer por medio de la tecnología, por medio de ondas y señales al cerebro, a la mente. Mantengámonos en oración y estar atentos a la luz del Espíritu Santo, porque cuando sea removido el cátedron, que puede ser la Eucaristía, que puede ser el Papa que nos requiere, un verdadero Papa. Discípulo, de verdad que es sobrecogedor. Insisto, ver la completa fidelidad a la profecía bíblica que hay en la explicación de los mensajes de Dios y de nuestra Santísima Virgen María que nos has venido a compartir. Mis queridos hermanos, habrán visto cómo todo concuerda con lo que desde Adoración y Liberación les hemos intentado explicar una y otra vez en los últimos tiempos. Cómo concuerda con ese intento, esa lucha constante por reunir al remanente fiel universal. Cómo hablamos de ese catejón que cuando sea removido va ya a desencadenar los acontecimientos de los que discípulo nos está hablando. Cómo hablamos de Petrus Romanus y de ese falso profeta que no hace falta más que digamos quién es, cómo encajan la cronología de los años proféticos, cómo hay que tener el corazón abierto para ser valientes y ser capaces de, a la luz de lo que hemos venido explicando durante tanto tiempo y que hoy nos confirma de una manera sobrenatural, discípulo, sucedió porque estaba escrito, sucede y sucederá en los próximos tiempos. Julián, yo solo puedo darle las gracias de una manera profunda y de una manera gozosa por haber accedido a compartir con nosotros esta bendición del cielo que durante tantos años y por tanto, con tanto sufrimiento y con tanta lucha ha recaído sobre ti. Gracias, Julián, de todo corazón. Muchas gracias por darnos la oportunidad y sabe que estamos a sus órdenes para lo que viene. Lo importante es estar preparados para vivir en santidad y en fidelidad a la ley de Dios en estos últimos tiempos. Con María Santísima iremos a la victoria total. Con Jesús sacramentado, amén. Sea bendito su nombre, quien como Dios. Quien como Dios, nadie como Dios, discípulo, así es. Ojalá el Señor tenga en sus planes el que podamos volvernos a juntar para hablar y explicar a más hermanos pues tantos temas, ¿no?, que sobre los que podríamos extendernos y sobre los que podría usted, discípulo, seguir fortaleciendo nuestra fe en esa catequesis de los últimos tiempos tan necesaria, pero bueno, eso Dios lo sabrá si está en sus planes y tanto usted como yo seremos conocedores de ello seguro, pero de entrada gracias de corazón y lo dicho, mis hermanos ya han oído, no hay contradicción. Sagradas Escrituras, santa tradición, sana doctrina y magisterio bimilenario nos llevan a lo que también a discípulo de una manera tan directa le ha sido revelado y nos ha transmitido, y muchos de ustedes ya conocen por su obra de muchos años, a la perseverancia final en estos últimos tiempos proféticos y a la defensa de la gloria de Dios y la salvación de las almas. Julián, no sé si quieres añadir algo más y si no, pues pido al Señor que te bendiga, que te siga bendiciendo como lo hace la Santísima Virgen María, que te cubra con su manto a ti, a todos tus colaboradores y expresarte que aquí en Adoración y Liberación, coordinando el remanente fiel universal, tienes siempre tu casa para expresar cualquier cosa que el Señor te invite a hacer. Pues únicamente, hermanito Vicente, le pido a todos los sacerdotes y grupos de oración que alcancen escuchar y ver esta grabación, que me encomiendo a sus oraciones, que pidan sus misas por este apostolado y por mí, para que siga escribiendo los mensajes, que lo siga teniendo el modo de poder transmitir y darlo a conocer antes de
vengan los acontecimientos del milagro, del aviso, del milagro y del castigo. Lo que quiero decir que me comienzo la oración de todo, y de la misma manera pido yo por todos los sacerdotes y todas aquellas personas que creen y siguen estos mensajes, que oren y ofrezcan rosarios, comuniones, sacrificios, obras de misericordia por este apostolado y su servidor y todo el equipo que me ayuda. Amén. Así sea. Nosotros vamos a encomendar también a toda la comunidad de Oración y Liberación y a todos nuestros seguidores, suscriptores, amigos, que tengan a tu apostolado, a tu persona, a tu equipo en oración constante para que seáis fortalecidos y bendecidos por el Señor y que por medio de esos instrumentos como tú, tan escogidos, Dios nos siga ayudando a entender y a vivir con fidelidad y con valentía lo que está por venir. Julián Soto Ayala, discípulo, Dios te bendiga, gracias de todo corazón. Y a ustedes, gracias Julián, y a ustedes, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Por favor, no se guarden los tesoros, compartan este vídeo, compartan este encuentro, para que cuantas más almas mejor puedan conocer de qué manera el Señor va preparando a su ejército. La Santísima Virgen reúne a su pequeño ejército y sus huestes para, de la mano de San Miguel Arcángel y de todo el ejército celestial, luchar en defensa de la verdadera Iglesia Católica de Cristo Rey. Mis queridos hermanos, Duc in altum, viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Hasta pronto. Amén. Amén.